Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Soy tu nombre y estoy emocionado /diagonal de compartir con ustedes un nuevo vídeo que estoy seguro les va a encantar. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de una de las estrellas más queridas de la televisión turca, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo y que, admitámoslo, tiene ese algo especial que nos atrapa, Kerem Bürsin. Sí, hoy vamos a desentrañar el pasado secreto de Kerem Bürsin. Un pasado lleno de desafíos, de experiencias que han moldeado al hombre y al actor que conocemos y admiramos hoy. ¿Están listos para descubrir esa dura batalla que Kerem libró y que quizás no todos conocen? Prepárense para una historia de perseverancia, de esfuerzo, de sueños cumplidos a pesar de los obstáculos. Y si son nuevos por aquí, les recomiendo que se queden hasta el final, porque les prometo que van a querer saber más. Pero antes de empezar, y como siempre, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre sus estrellas favoritas, series turcas y todo lo que les apasiona. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a descubrir el pasado secreto de Kerem Bürsin. Kerem Bürsin, ese nombre evoca imágenes de galán de telenovela, de actor talentoso, de alguien que parece tenerlo todo. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esa sonrisa y ese carisma? ¿Qué camino recorrió antes de convertirse en la estrella internacional que conocemos hoy? La respuesta, como suele ocurrir, es mucho más compleja y fascinante de lo que podríamos imaginar. Kerem, cuyo nombre completo es Kerem Bürsin, nació en Estambul, Turquía, el 4 de junio de 1987. Desde muy joven, la vida le tenía preparada una experiencia que forjaría su carácter, la movilidad constante. A diferencia de muchos, su infancia no se caracterizó por la estabilidad geográfica. Sus padres, que se dedicaban a una profesión que implicaba viajes, lo llevaron a explorar diferentes países y culturas, lo que sin duda influyó profundamente en su perspectiva del mundo. A lo largo de su infancia y adolescencia, Kerem vivió en lugares tan diversos como Escocia, Indonesia y Estados Unidos. Imaginen la riqueza cultural que absorbió, la necesidad de adaptarse a nuevos entornos, de aprender idiomas, de integrarse en diferentes sociedades. Esta experiencia multicultural le brindó una perspectiva única, le enseñó a ser un camaleón, a adaptarse a nuevos entornos y a comunicarse con personas de diferentes orígenes, sin importar las barreras idiomáticas o culturales. La infancia de Kerem no solo fue un viaje geográfico, también fue un crisol de influencias culturales. Creció escuchando diferentes idiomas, probando diferentes comidas y aprendiendo sobre diferentes costumbres. Esta exposición temprana a la diversidad le enseñó a ser tolerante, respetuoso y a valorar las diferencias entre las personas. En una entrevista, Kerem comentó que esta experiencia le había enseñado a ser un ciudadano del mundo. Imaginen la cantidad de cambios, de mudanzas, de tener que empezar de cero en lugares completamente nuevos. Eso ya es una dura batalla en sí misma, ¿verdad? La sensación de no tener un hogar fijo, de ser siempre el nuevo, puede ser abrumadora para un niño o adolescente. Sin embargo, Kerem transformó esta aparente desventaja en una fortaleza, desarrollando una capacidad de adaptación y una apertura mental que le serían muy útiles en su futura carrera como actor. Pero la vida de Kerem no siempre fue fácil. En su juventud, tuvo que enfrentar algunos desafíos personales que moldearon su carácter y su determinación. Uno de los aspectos menos conocidos de su vida, y uno que revela su tenacidad y fortaleza, es su lucha contra la dislexia. La dislexia es una dificultad de aprendizaje que afecta la capacidad de leer, escribir y deletrear. Para un niño y especialmente para un adolescente que sueña con estudiar y desarrollarse, esto puede ser extremadamente frustrante y desafiante. Kerem tuvo que lidiar con esta condición, superando obstáculos académicos y emocionales. Imaginen el esfuerzo extra que tuvo que poner Kerem para leer guiones, para estudiar sus papeles, para memorizar diálogos, para navegar por un mundo donde la lectura y la escritura son herramientas fundamentales. Es algo que a menudo no se ve, pero que es fundamental para entender la magnitud de su logro. La dislexia no es una enfermedad, sino una dificultad que requiere estrategias específicas y mucho trabajo duro. A pesar de estas dificultades, Kerem nunca se rindió. Buscó estrategias para aprender, se apoyó en sus fortalezas, su memoria visual y su capacidad para conectar con las emociones, y desarrolló una increíble capacidad de concentración y perseverancia.
Utilizó métodos alternativos, como escuchar audiolibros o pedir ayuda a otros para la lectura. La dislexia se convirtió en un desafío, sí, pero también en una herramienta que le enseñó a ser más resiliente, a encontrar soluciones creativas y a valorar cada logro. Aprendió a no juzgarse duramente, a ser paciente consigo mismo y a celebrar sus avances, por pequeños que fueran. Y hablando de logros, uno de los más importantes en la vida de Kerem fue su decisión de perseguir sus sueños en el mundo de la actuación. Tras mudarse a Estados Unidos, y después de considerar diferentes opciones académicas, eligió estudiar actuación en la Universidad de Emerson en Boston. Allí se sumergió de lleno en el mundo del teatro, del cine y la televisión. Se preparó, se formó, se dedicó por completo a su pasión. Imaginemos la competencia que debía existir, la cantidad de actores talentosos que aspiraban a lo mismo que él. Otra dura batalla que Kerem enfrentó con valentía y determinación, sabiendo que la dislexia podría representar un obstáculo adicional en su camino. En Emerson, Kerem se destacó por su talento natural y su dedicación. Participó en numerosas obras de teatro universitarias y cortometrajes, donde tuvo la oportunidad de desarrollar sus habilidades actorales y de conectar con su audiencia. Sus profesores y compañeros reconocieron su potencial y lo animaron a seguir adelante. Su compromiso con el arte y su deseo de aprender lo impulsaron a superar cualquier dificultad que pudiera presentar su dislexia. Además de las clases de actuación, Kerem también tomó clases de voz, dicción y movimiento, perfeccionando sus habilidades y preparándose para el mundo profesional. Durante sus años de estudio, Kerem tuvo que trabajar duro para mantenerse. Realizó diversos trabajos, desde camarero hasta conductor de camiones, para financiar su educación y perseguir su sueño. Esta etapa de su vida, aunque desafiante desde el punto de vista económico, fue crucial para forjar su carácter y su ética de trabajo. Le enseñó el valor del trabajo, de la dedicación, de la disciplina y de la perseverancia. Aprendió a no rendirse, a luchar por lo que quería, incluso cuando las circunstancias eran difíciles. Esta etapa de su vida, llena de desafíos económicos y personales, forjó en él una ética de trabajo inquebrantable y una profunda comprensión de la importancia de la humildad. Kerem demostró una gran capacidad para adaptarse a diferentes entornos laborales. Trabajó en restaurantes, sirviendo mesas y atendiendo a los clientes. Condujo camiones, aprendiendo a manejar vehículos grandes y a navegar por las carreteras. Realizó trabajos de construcción, aprendiendo a trabajar con las manos y a colaborar con otros. Estas experiencias le enseñaron la importancia del trabajo en equipo, de la responsabilidad y de la perseverancia. Después de graduarse, Kerem comenzó su carrera actoral en Estados Unidos. Participó en varios proyectos, incluyendo cortometrajes y películas independientes. Aunque estos papeles le brindaron experiencia y le permitieron mostrar su talento, no fue hasta que regresó a Turquía que su carrera realmente despegó. En Estados Unidos, Kerem se enfrentó a la dura realidad de la industria del entretenimiento, donde la competencia es feroz y las oportunidades son limitadas. A pesar de los obstáculos, nunca se rindió y su determinación lo llevó a seguir adelante. Realizó audiciones, tomó clases de actuación, y se mantuvo conectado con la comunidad de actores. En Turquía, Kerem se enfrentó a un nuevo desafío: adaptarse a una industria televisiva y cinematográfica diferente, con sus propias reglas y dinámicas. Tuvo que aprender a trabajar con nuevos equipos, a entender las dinámicas de producción turcas, y a dominar un idioma, el turco, que no era su lengua materna. Otro obstáculo a superar. A pesar de estas dificultades, Kerem demostró una gran capacidad de adaptación y de aprendizaje. Con la ayuda de profesores de dicción y compañeros de trabajo, mejoró su pronunciación y su fluidez en turco. Se sumergió en la cultura turca, aprendiendo sobre su historia, su literatura y sus costumbres. Estudió los métodos de actuación turcos y se adaptó a las diferentes técnicas de trabajo. Su primer papel importante en Turquía fue en la serie Güneşi Beklerken, Esperando el Sol, en 2013. En esta serie, Kerem interpretó el papel de Kerem Sayer, un joven rebelde y problemático. Este papel le dio reconocimiento y le abrió las puertas a la fama. La serie fue un éxito de audiencia, y Kerem recibió elogios por su interpretación. A partir de ahí su carrera despegó. Participó en otras series exitosas como Şeref Meselesi, Un asunto de honor, donde interpretó a un joven con aspiraciones de ser boxeador, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Luego en Ayatarks, Canción de Vida,
donde interpretó a un personaje con una personalidad más madura y sofisticada, demostrando su crecimiento como actor. Pero el punto de inflexión en su carrera, y la serie que lo catapultó a la fama internacional, fue S.N. Calcapm, Love is in the Air, estrenada en 2020. En esta comedia romántica Kerem interpretó el papel de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto y empresario que, a pesar de su fachada de hombre frío y calculador, esconde un corazón sensible y vulnerable. La serie narra la historia de amor entre Serkan y Eda Yildiz, una joven estudiante de arquitectura, interpretada por Hande Erçel. La química entre Kerem y Hande en la pantalla, y la posterior relación que mantuvieron en la vida real, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie fue un fenómeno de masas, y Kerem Bürsin se convirtió en un ícono global. La serie S.N. Calcapm fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en numerosos países de Europa, Latinoamérica y Asia. La historia de amor, los personajes carismáticos y la cuidada producción de la serie cautivaron a audiencias de todas las edades y culturas. La popularidad de Kerem Bürsin se disparó, y se convirtió en un ídolo para millones de personas. Su nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales, y sus entrevistas y apariciones públicas generaron gran expectativa. Pero la fama repentina y el éxito internacional no cambiaron la esencia de Kerem. Siempre ha mantenido los pies en la tierra, demostrando humildad y gratitud por el apoyo de sus fans. Ha utilizado su plataforma para promover causas sociales, para hablar sobre temas importantes como la salud mental, la diversidad, la inclusión y la importancia de la educación. Se ha convertido en un defensor de la igualdad y la justicia social. Kerem ha utilizado su influencia para crear conciencia sobre temas importantes. Ha hablado abiertamente sobre la salud mental, compartiendo sus propias experiencias y animando a otros a buscar ayuda. Ha participado en campañas contra el acoso escolar y la discriminación. Ha apoyado iniciativas para la protección del medio ambiente. Y ha sido un fuerte defensor de la inclusión de personas con discapacidades. En una sociedad donde la imagen y la apariencia a menudo prevalecen, Kerem ha demostrado que la verdadera belleza reside en la perseverancia, la resiliencia, la autenticidad y la bondad. Su lucha contra la dislexia, su adaptación a diferentes culturas, su perseverancia en la búsqueda de sus sueños y su compromiso con causas sociales son un ejemplo inspirador para todos nosotros. Ha demostrado que el éxito no se define por la fama o la fortuna, sino por la capacidad de superar los desafíos, de crecer como persona y de hacer del mundo un lugar mejor. Kerem Bürsin no solo es un actor talentoso, sino también una persona admirable, con una historia que merece ser contada y celebrada. Su pasado, lleno de desafíos y de victorias, ha moldeado al hombre que hoy conocemos y admiramos. Y esa, mis amigos, es la verdadera esencia de su éxito, la valentía de ser uno mismo, de superar los obstáculos y de perseguir los sueños con pasión y determinación. Su historia nos enseña que los obstáculos pueden ser transformados en oportunidades, que la perseverancia es clave para alcanzar el éxito y que la autenticidad es la mejor herramienta para conectar con el mundo. Y hasta aquí llegamos con este vídeo sobre el pasado secreto de Kerem Bürsin. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos descubierto facetas de Kerem que quizás no conocíamos y que nos han demostrado la fuerza de voluntad y la dedicación que hay detrás de su éxito. Hemos aprendido sobre la dislexia, sobre la importancia de la perseverancia, sobre la adaptación y sobre la belleza de ser auténtico. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje, por su tiempo y por su apoyo. Y como siempre me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Conocían estos detalles sobre la vida de Kerem? ¿Cuál es su papel favorito de él? ¿Qué otros aspectos de su vida les gustaría conocer? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus opiniones y experiencias, y hagamos de este espacio una comunidad de fans donde podamos celebrar el talento y la inspiración que Kerem Bürsin nos brinda. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias de nuevo por estar aquí, y hasta pronto. Un abrazo.